caballo vamos a montar 24 cadenas. Ya que estén nuestras 24 cadenas, vamos a hacer un punto en cada punto. Así toda nuestra fila de cadenas. Y en esta vuelta que sigue vamos a hacer un aumento, pero vamos a cerrar nuestra fila de puntos para unir y que se haga un círculo. Ahorita les muestro cómo. Así seguimos. Aquí ya terminé. Vamos a tomar así el extremo de las cadenas y en esta, que es el primer punto, vamos allí a hacer un aumento. Ya que está el aumento, marcamos y haremos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un aumento, nuevamente 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un aumento y llegamos a terminar esta vuelta con 2 puntos más. Así va quedando nuestro cuellito. Ahora de la vuelta 3 a la 6 vamos a hacer un punto en cada punto de nuestra vuelta anterior. Así, un puntito de la 3 a la 6. Cuellito del caballo, así queda. Ahora para empezar el cuerpo vamos en un aro deslizado a montar 6 puntos. Esa va a ser nuestra primer vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos bien apretadito y en el primer punto, en esta siguiente vuelta, vamos a hacer solo aumentos. Va a ser un aumento en cada punto. Aquí ya hice el primero, 2, 3 aumentos, 4, 5 y el sexto aumento. Para nuestra siguiente vuelta, como estamos tejiendo en espiral, vamos a empezar con un punto, marcamos nuestro punto y hacemos un aumento. Así, un punto, un aumento, un punto, un aumento, toda nuestra vuelta. Así nos va quedando. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. En nuestra vuelta que sigue haremos 2 puntos, hacemos un punto, lo marcamos, 2 puntos y un aumento.
así toda nuestra vuelta. De 2 puntos un aumento. En nuestra vuelta que sigue vamos a hacer un punto, lo marcamos, 2 más, son 3 puntos, un aumento, 3 puntos nuevamente, 1, 2 y 3 y un aumento, y así toda nuestra vuelta. Vuelta 6 vamos a hacer un punto, lo marcamos, hacemos 3 puntos más, aquí están, un aumento. En total serían 4 puntos, un aumento, 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Así toda nuestra vuelta. La siguiente vamos a hacer 5 puntos, un aumento. Esa sería ya nuestra última vuelta de aumentos para hacer el cuerpo del caballo. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento, nuevamente 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos, un aumento, así toda nuestra vuelta. Al terminar nuestra vuelta vamos a hacer de la vuelta 8 a la 28 punto en cada punto. Las vueltas de punto en cada punto hicimos de la vuelta 8 a la 28. Ahora siguen las disminuciones. Para las disminuciones vamos a hacer, hacemos un punto, marcamos nuestra vuelta y hacemos 5 puntos, 2, 3, 4, 5 puntos, una disminución, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos, una disminución, así toda nuestra vuelta. Después de esta es nuestra vuelta 29. En la vuelta 30 haremos 4 puntos, una disminución, toda la vuelta. En la vuelta 31, 3 puntos, una disminución. En la vuelta 32, 2 puntos, una disminución. En esa vuelta empezamos a rellenar el cuerpo y seguimos con la vuelta 33, un punto, una disminución, y la vuelta 34 van a ser solo disminuciones del cuerpo. Queda igual que la cabeza. Vamos a cerrar con hilo y aguja. Y ahora sigue lo que es la silla, la sillita de montar del caballito. Yo voy a utilizar azul, pero ustedes pueden utilizar café o en el color que más les agrade. Para eso vamos a montar 16 cadenas. Aquí están ya las 16 cadenas. Y vamos a contar una del gancho, es 1, 2. En la tercera cadena vamos a empezar a trabajar. Y vamos a hacer varetas. Esta la vamos a trabajar con varetas. En la tercera cadena hacemos 1, 2, 3, 4, llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
10, 11, 12 y 13. Vamos a hacer 13. Nos va a quedar una cadena todavía. En esa cadena vamos a poner 4 varetas juntas. Una, allí mismo hacemos otra. 2, en el mismo lugar hacemos otra. Son 3, en el mismo lugar hacemos otra. Son 4. Continuamos y vamos a hacer 12 varetas, continuando a tejer en el punto donde estaban las cadenas, punto por punto. Así vamos a hacer 12 y al final, en nuestro punto 13, vamos a tejer 3 varetas juntas en ese mismo punto. Esta sillita sí vamos a cerrar cada vuelta que tejamos. Aquí ya son las 12 y el 13. Hacemos 1, 2 y 3 en el mismo punto. Aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Para seguir en la siguiente vuelta vamos a subir con 2 cadenas y allí mismo vamos a tejer otra vareta. Hacemos otra, en el siguiente punto otro aumento de varetas. Así quedó. Y vamos a hacer 11 puntos vareta. Nuestras 11 varetas, vamos a hacer 4 aumentos de varetas. Aquí está el primero, el segundo, tercero y el cuarto. Y vamos a continuar con varetas en cada punto. En total vamos a hacer 13 varetas en esta parte de aquí. 13. Así ya va quedando la sillita. Esta es rápida, nada más son 2 vueltas y la vuelta de cadenas que vamos a hacer ahorita al terminar aquí. Aquí está el último punto, 13. Estos 2 que nos quedan, vamos a hacer un aumento en cada punto. Así. Son 2 aumentos al final. Cerramos con punto deslizado. Hacemos una cadena, giramos el trabajo y nos vamos a recorrer al punto central, que es nuestra mitad de nuestro sillita. Y allí vamos a tejer lo que son 30 cadenas. Aquí lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Aquí ya tenemos las 30 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro tejido y en el punto central vamos a hacer un punto deslizado tomando nuestras cadenas y vamos a continuar tejiendo en cada cadena, en cada punto de cadena, un punto bajo, así todas las 30 cadenitas que acabamos de tejer.
así. Y al llegar aquí solo vamos a cerrar con punto deslizado, cortamos la hebra y ya quedaría lista nuestra sillita. Vamos a montar 100 cadenas y nos vamos a regresar con un punto bajo en cada punto de cadena que hicimos, así toda la hilera de cadenas, y cortamos y rematamos. Esa sería nuestra asa para el caballo.